queridos noctógrafos, hoy vamos a tener un podcast didáctico que enseña y no vamos a contar nada nuevo porque es un tema que ya lo hemos requete dicho 1000 veces, pero oye, que no estoy solo. Antes de deciros de qué vamos a hablar, a ver, chiquitín, ¿quién hay ahí al otro lado de las ondas? Hola, buenas, aquí el humilde obrero David Gámez, siempre listo a su disposición, señor Mario. Un Muy saludo, bien, señor Mario. así me gusta. Un saludo, señor Mario. A sus órdenes, señor Mario. Usted puntual ahí, y no me falle que vamos, que ni sindicato, que va a ser la calle más pronto. Lo que usted precise, señor Mario, lo que usted precise. Oye, vamos a ver. Mira, el podcast de hoy surge a raíz de un mensaje que nos mandó en Twitter la cuenta Bien Beer, ¿vale? Bien Beer, como beer en inglés. Y nuestro compi nos dice, oye Mario, pregunta, ¿cómo usar la hiperfocal con teleobjetivos? Es una muy buena pregunta. Bueno, pues yo voy a responder. Hoy el podcast va sobre la hiperfocal y es que, amigo mío, yo te diría que la hiperfocal simplemente no se usa con teleobjetivos. ¿Y por qué? Pues mira, te voy a poner un ejemplito. He cogido... Quieto, parado. Para. Ya para. Vamos a ver, para. Ya te vas en bala. Venga, ya se queda con los superobjetivos. Que tú sabes lo que es la hiperfocal. Que sí, que tú lo sabes. Pero que nuestros oyentes no. Ay, virgencita. Entonces, queridos oyentes, cállate, porque por una vez no lo va a explicar Mario. ¿Qué es la hiperfocal? Lo voy a decir yo, que soy un neófito de esto de las hiperfocales y de las cosas. No, venga, Sé que sí. suena... perdone, señor Mario. Bueno, a lo que vamos. La hiperfocal, señores, es sencillo. Mira, no os comáis la cabeza. ¿Sabes cómo yo lo entendí, Mario? ¿Cómo yo descubrí que era la hiperfocal? A ver. Cuando me di cuenta de que la hiperfocal no es nada más y nada menos que un cacho de distancia. Así es. Un cacho de distancia. O sea, vamos a ver, coger una regla que tengáis en casa y decir 15 centímetros. Bueno, pues ya está. Eso es la hiperfocal. 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. ¿En función de qué? De la cámara que tengamos montada y del objetivo que tengamos montado. Meteros esa idea en la cabeza. La hiperfocal es una distancia. Y esa distancia viene determinada por la longitud focal y el diafragma. Vamos a ver. Si yo Espérate. Longitud focal y diafragma. Vamos a ver. Señores, os lo explico para los que sois así como yo de pueblo. Vamos a ver. Longitud focal, el objetivo que tengáis puesto. ¿Vale? 60 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros, 500 milímetros. Apertura, la rosca, el F. F2, F3, F5. ¿Vale? ¿Sigue, Mario? ¿Ya puedo? Sí, adelante. Es que hay que puntualizar conceptos, Mario, si no la gente se nos pierde. Bueno, vale, pues esa distancia hiperfocal sale de la combinación de esos dos parámetros. La longitud focal, es decir, si estoy haciendo una foto a 10 milímetros, a 16, y el diafragma, la apertura. Ahora, por ejemplo, yo tengo una Nikon D700 y me gusta... Yo una 6D. Cállate la boca. Yo tengo una Nikon D700 y me gusta mucho hacer paisajes a 14 milímetros y 2,8. ¿Qué pasa? A 14 milímetros y 2,8 yo me cojo una aplicación y le digo, tengo esta cámara y voy a disparar a 14 milímetros y 2,8. Y esa distancia de la que hablaba David es lo que me dice la aplicación. Su hiperfocal para esa combinación de 14 milímetros y 2,8 son 2,36 metros. Muy bien. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con esos 2,36 metros? Espera. ¿Qué os acaba de decir Mario? Os ha dicho cómo calcular la distancia, esa distancia de la que hablábamos al principio. Has hablado de una app. En fotógrafonocturno.com tenemos algo para saber esa distancia si no tenemos una app. En fotógrafonocturno.com hay unas tablas de hiperfocales, efectivamente. Si tú pones en Google tablas de hiperfocales, enseguida te sale, ¿vale? Correcto. Quiero decir, no hace falta tener una aplicación. Hay unas tablas creadas ya para calcular esa distancia y hacéis lo que os ha dicho Mario. 14 milímetros, full frame. Cámara Nikon, full frame. 14 milímetros, 2,8. Y vas a la tabla y te dice 2,32 metros. 36. No hace falta tener el móvil, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, dice la teoría, cuando usted enfoca a su hiperfocal, es decir, a esos 2,36 metros, tendrás nítido desde la mitad de la hiperfocal a infinito. Ahora bien, yo enfoco a 2,36 metros. Imagínate que salimos tú y yo a hacer fotos, David. Y quiero hacer una foto de paisaje.
Y resulta que a 2,36 metros de mí no hay nada interesante, o sea, no tengo un primer plano potente. Sin embargo, yo te digo, David, chato, ponte a 2,36 metros de mí y no salgáis con la cinta métrica, que da igual un poquito menos que un poquito más, es mejor que sea un poquito más. Entonces yo, para este ejemplo, daría 2,5 pasos, un paso grande que parezca 1 metro, entonces pum, pum y pum. Y me voy a 2,5 metros, así como te lo estoy contando, y enfoco a David. Un segundo, como está diciendo Mario, como lo que estamos calculando es una distancia, da igual medir. Para David, para el cielo, para abajo, hago un hoyo de 2,36 metros de hondo. Pues enfoco al fondo del hoyo. Da igual. Señores, esto es muy importante porque nos empeñamos en hacer la hiperfocal, y esto os lo digo porque yo también cometía este error cuando empezaba, ¿no? Hacia adelante, hacia donde tengo la escena que quiero fotografiar. Que da igual, como lo que queremos es colocar la rosquita del objetivo a 2,36 y no viene milimetrado los metros del objetivo, pues simplemente una medida, para abajo, para arriba, para la derecha o para la izquierda, da igual. Perfecto. Así que yo coloco a David a 2,36 metros, cojo mi cámara con autofocus y le enfoco a él. Para eso, lo puedo iluminar con una linterna, le puedo meter un flashazo. Si no tenemos linterna por lo que sea, él enciende la pantalla de su móvil y yo enfoco la pantalla de su móvil a un mechero, donde te dé la gana. El caso es que yo tengo que enfocar a 2,36 metros. Entonces, cuando yo lo enfoco a él, dice la teoría, usted tendrá nítido desde la mitad de 2,36 a infinito. ¿Cuál es la mitad de 2,36? 1,18, ¿no? Correcto. Pues cuando yo haga esa foto, voy a tener nítido desde 1,18 metro a infinito. ¡Ojo! A una apertura de 2,8, que supuestamente la profundidad de campo es tan poca, pues voy a tener nítido desde 1,18 metro al infinito. Pero espera, que es que yo he enfocado a David, pero ahora resulta que David y yo decidimos irnos a hacer fotos, ¿dónde, David? Aquí, a la Virgen del Puerto, aquí en Plasencia. Por ejemplo. Estamos en Cuenca, cogemos el coche, metemos las cámaras en el maletero, nos venimos a Plasencia en un plis plas y nos encajamos ahí, al lado de la Virgen del Puerto. Bueno, pues si yo no he tocado la cámara, simplemente enfoqué a esos 2,36 metros, sigo estando perfectamente enfocado y cuando haga una foto tendré perfectamente nítido desde la mitad de la hiperfocal, la mitad de 2,36 desde 1,18 a infinito. Punto y final, y no hay más tutía. Y ahora no os volváis locos de ¿puedo moverme? Nada, es muy fácil. El truco es que si la hiperfocal son 2,36, no te dé miedo enfocar, como yo decía, 2,5 pasos, a 2,5 metros, ¿vale? Un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque esos 15-20 centímetros que sacrificas a lo mejor en los pies del trípode, no pasa nada porque te aseguras que tendrás el infinito perfectamente nítido. ¿De acuerdo? Correcto, así es. Vale. Yo creo que con esto, sobre todo, si en la cabeza os entra la idea de que es una distancia, una medida que por rollos de ópticas, que esto la gente que entiende de ópticas pues nos sabría explicar súper bien el por qué en ese punto dulce del objetivo se produce esa convergencia de línea y hace que tengamos todo eso enfocado, no nos importa. Nosotros sabemos que la mitad de la hiperfocal al infinito lo tenemos. Entonces, meteros en la cabeza una distancia. Tenéis que medir a esa distancia y ya está, o como queráis. Perfecto, ya sabes, te coges la aplicación, te coges la tabla de hiperfocales, te da una distancia, enfocas a esa distancia aunque no haya nada, no pasa Incluso nada. Incluso en casa. Oye, estoy en casa, voy a disparar esta noche a 14 milímetros a 2,8. Pues en casa, a una pared que tenga 2,5 metros o 2,36, lo que me haya dado la tabla de hiperfocal, la enfoco y con mucho cuidado meto la cámara al trípode, que la rosquita que el autofocus fuera y que la rosca de los metros no se me mueva y cuando llegue al sitio tengo la hiperfocal clavada. Punto pelota. Pero oye, David, que lo que nos preguntaba en Twitter Bienver correcto. Era el uso de la hiperfocal con teleobjetivos. Y yo decía, no se usa. Exacto. ¿Por qué no se usa? Un ejemplo, Nikon D7100. Una cámara, por poner cualquiera, me da igual una que otra. Imagínate que disparo, y no me voy a ir a un extremo, con a 70 milímetros de focal y un diafragma de 2,8. Bueno, pues aquí me dice Photopills que la hiperfocal para esa Nikon, 70 milímetros de focal y un diafragma de 2,8 son 86 metros. Pero vamos a ver, yo por la noche soy capaz de medir 2, 3, 4, 7 metros. Pero por la noche medir 86 metros
Y encima, para tener nítido desde la mitad, desde 43 metros, no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, no se enfoca, no se usa la hiperfocal por la noche. La hiperfocal es cuando quieres tener, por ejemplo, un primer plano potente, perfectamente nítido. Pero si yo voy a fotografiar algo que está a 80 metros, doy 80 pasos y me pongo encima. Y si no puedo, pues, amigo mío, mala suerte, pero no puedes utilizar la hiperfocal para esas distancias. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la gracia de la hiperfocal es conseguir, cuando tú tenemos una toma muy amplia, muy abierta, la gracia está, y esto los que habéis hecho paisaje alguna vez os ha pasado, de decir, joder, ¿cómo consigo esta piedra aquí enfrente enfocada y allí y el fondo también, que salga todo súper nítido? La gracia está ahí, ¿no? Es decir, cuando estoy siempre con distancias focales muy pequeñas, ¿no? O con tema angular. Como dice muy bien Mario, no tiene mucho sentido utilizar la hiperfocal, que se podría utilizar igualmente, se puede medir y se puede calcular perfectamente, en este caso 80 y tantos metros, pero no tiene mucho sentido, y mucho menos en fotografía nocturna, ¿no? O sea, decir, bueno, que estoy haciendo un paisaje, algo que está en casa Dios, y estoy a 70 milímetros, pues tendría a lo mejor una utilidad de día. Total, si acaso de día, saber que desde 40 metros en adelante voy a estar enfocado, pero no tiene mucho sentido para la fotografía nocturna. Escúchame una cosa, pero claro, ahora la gente dirá, vale, ¿y si quiero hacer una foto por la noche con teleobjetivo, dónde enfoco? Claro, que yo supongo que es el problema que tiene bien. Eso es. Pues mira, voy a poner un ejemplo. Tengo una foto por ahí de Monument Valley. Monument Valley es un parque nacional en Arizona y tiene 3 piedras gigantes. Bueno, pues yo estaba a 1,5 kilómetros de la piedra más cercana y a 4 kilómetros de la piedra más lejana. Tomar nota, imaginaros un paisaje donde a 1,5 kilómetros, y hablo de una piedra que a lo mejor puede tener 150 metros de alto, ¿no? A 1.500 metros, porque lo vi en Google Earth, la primera piedra. Era un conjunto de 3 piedras. Digamos que formaban un triángulo, 1.500 metros, a lo mejor 2.000, y la última, la que estaba al fondo, sé que estaba a 4.000 metros, a 4 kilómetros. Yo no puedo medir por la noche la hiperfocal, no tengo ni puñetera idea a qué distancia de mí son 300 metros de noche. Y con un teleobjetivo, con un 70-200, si tú miras por el visor, no ves un pimiento. Pues ¿sabéis qué hice? Me di la vuelta, dando la espalda al paisaje que yo quería fotografiar, esas 3 piedras enormes que estaban a 3-4 kilómetros de mí, y enfoqué, pues como dice David, para allá, para la casa de Dios, a una luz que había lejos. ¿Y cómo de lejos? Ni puñetera idea. Casi infinito, seguramente, algo muy lejos. Lejos, no sé si estaba a 1,5 kilómetros o a 3. ¿Qué pasa? Que si yo con un 200 milímetros le hago una foto a una persona que tengo a 2 metros de mí, lo que hay detrás de esa persona seguramente me salga desenfocado. Pero si yo con un 200 milímetros hago una foto al horizonte, a unos árboles, a algo que tengo muy lejos, todo lo que hay, digamos, muy lejos, ya forma parte del mismo plano, ya todo va a estar enfocado. Por lo tanto, si por la noche no puedo utilizar la hiperfocal, porque no sé medir esa distancia, el truco para tener fotografías perfectamente enfocadas con teleobjetivo por la noche es enfocar muy lejos. ¿Por qué? Porque todo va a formar parte del primer plano, porque la profundidad de campo va a ser grande, porque no vas a enfocar algo que está muy cerca de ti, donde la profundidad de campo por detrás de ese objeto o persona se disminuirá. ¿Me explico? Voy a explicar yo, porque yo te entiendo porque ya te conozco hace un montón de años, pero yo te voy a tear. Vamos a ver. Venga, dale. Tenemos un 200 milímetros, ¿de acuerdo? Si vamos a utilizar un 200 milímetros para hacer fotografía nocturna, entiendo que a un paisaje, ¿no? Porque lo voy a hacer por la noche a una señal de 60 que esté a 4 kilómetros, no tiene mucho sentido. Correcto. Entonces, como estoy utilizando un 200 para acercar un poquito el paisaje, al final, en mi cabeza, quitaros el tema de retratos, de desenfoque del primer plano y de desenfoque del segundo. Voy a tirar a 200 y prácticamente la distancia de enfoque va a ser infinito, casi infinito. Exacto. Y estoy enfocando al infinito. Vamos a ver, salir a la ventana, coger el 200 milímetros y enfocar a 4 kilómetros de vuestra casa. Hace clic, mirar cuánta medición os da. Infinito o casi infinito. Y hacéis la foto y todos los edificios que están allí salen prácticamente enfocados. Incluso los que están más cerca también. Pero no es vuestro objeto prioritario. Vosotros lo que queréis que salga enfocado son los pisos de allí, o el aire acondicionado, o la vecina que se está cambiando en el balcón. ¿O no? Entonces,
Esa es la explicación que hay. Ojo, yo quiero puntualizar una cosa, que como dices tú, yo porque te conozco de hace mucho tiempo, pero cuando decimos de infinito, a mí se me llena la boca de decir, no se enfoca infinito. O sea, tú no puedes coger el anillo manual de enfoque y llevártelo al final del símbolo de infinito, porque seguramente fracases y pierdas mucha profundidad de campo. Tanto con angular como con teleobjetivo, ¿vale? Con angular tú enfocas a tu hiperfocal, que por norma general se queda en algún punto del símbolo de infinito. Y con tu teleobjetivo enfocas para la casa de Dios, no, enfocas muy lejos, que seguramente se quedará en algún punto del símbolo de infinito que tienen los objetivos. Y si tu objetivo no lo tiene, amigo mío, pues mala suerte, no pasa nada. ¿Vale? Esto que tú dices es muy importante, porque es que el símbolo de infinito en centímetros es casi un centímetro. Y un centímetro en una rosquita pequeña que pueda tener, ¿cuánto puede tener de recorrido? Un objetivo, 10 centímetros, 8 centímetros, sí, si por ahí. lo pusiéramos en línea recta, el recorrido, digámoslo así, que tiene. Escucha, un centímetro es mucho. O sea, nosotros vemos un objetivo muy grande porque el fabricante ha dicho, ya no mido más. De aquí para allá, todo esto está muy lejos. Pero no nos da la marca real de los metros que sería eso. Entonces, cuidado, no es exacto. El principio del infinito, al final del infinito, lo que dice Mario, desenfocáis una foto, ¿eh? O sea, todo ese centímetro entero que podemos mover el objetivo, el enfoque, no es infinito, ¿vale? Correcto. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos dejado aquí claro qué es la hiperfocal, una distancia, cómo se utiliza, enfocando a ella, y tendremos nítido desde la mitad de infinito, que la hiperfocal con teleobjetivos no surte mucho efecto, no es demasiado práctica, y el truquito de enfocar a la hiperfocal o un poquito más lejos. Y oye, David, yo creo que esta Yo creo que está. Mira, voy a poner en la descripción del episodio, porque esto también lo tengo explicado en alguna masterclass, en alguna charla por ahí, como apoyo visual a este podcast, pero vamos, animo a la gente a que nos escuche con papel y un boli, que no lo tenga claro, que tome sus anotaciones. Y si tienen dudas, pues aquí estamos. ¿Dónde nos pueden encontrar? A ver, Alicate, dilo. fotografonocturno.com/podcast David Esposure. arroba David Game. O Mario Esposure. Efectivamente. Y si os hemos rayado mucho la cabeza y necesitáis un psicólogo, el podcast Generación 74 te lo pones por la noche. Y mira que son... tranquilito. Son 10-15 minutos de podcast, pero es que yo en el minuto 2 digo, los ojos que se me cierran. Porque es que la voz de David es tan dulce y aterciopelada. Es otro David, es mi otro yo. Lo que os iba a decir, importante también, ¿vale? Si os ha quedado claro, sería muy, muy interesante que nos lo dijerais. Por favor. Porque, sí, es nuestro primer podcast un poco explicativo, teórico, y lo hemos querido hacer como nosotros entendemos que vosotros podéis entenderlo, pero no sabemos si estamos en lo cierto. A lo mejor lo queréis más técnico o a lo mejor hemos sido demasiado obvios. Pues decírnoslo, por favor, porque nos ayudaréis mucho a enfocar los siguientes podcasts técnicos que podamos hacer. Claro que sí, admitimos y deseamos las críticas. Por ejemplo, mira, David, te explicas fatal, Mario lo hace mucho mejor. David, tienes la voz ronca, no tienes la voz tan dulce y aterciopelada como tu compañero. O, David, tu ejemplo no me quedó muy claro, ¿verdad? Claro, por eso mi podcast está delante del tuyo en la lista de iTunes. Qué tos más tonta. Bueno, quizás sea por eso. Notáis la envidia, ¿no? Notáis la envidia que Mario, el gran Mario Esposure, me tiene. Pero no pasa nada, llevo con esto toda mi vida. Es así. Familia, nos despedimos. Esperamos que este podcast lo escuchen miles de personas que tienen esta duda que es tan tonta, pero que todos hemos pasado por ella, yo el primero. Y nada, por fin, dale a casco. Chicos, darle caña a vuestras linternas, cargar las pilas a tope y lúmenes a cascoporro. Un abrazo y buenas fotos. Hasta el próximo episodio.